Signo de exclamación abierta hace unos minutos. El Chapo le envió a AMLO una TRL-BL3 Petl plus 0N, vuelve L0C0 a AMLO. El Chapo le pide ayuda a AMLO y así le respondió el gobierno. La defensa en México de Joaquín El Chapo Guzmán Loera le pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una corte de Nueva York. Advirtieron que el procedimiento que realizó la administración de Enrique Peña Nieto resulta ilegal y violatoria de los derechos humanos en agravio de Guzmán Loera y su familia. En entrevista telefónica con El Financiero, el abogado José Refugio Rodríguez dijo este jueves que desde diciembre pasado, con el inicio de la nueva administración federal, se presentó un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, pidiendo una revisión y anulación del procedimiento. Se hizo esta solicitud porque a todas luces fue un procedimiento ilegal y violatorial de derechos humanos, porque se le extraditó por delitos que no estaban previstos en la solicitud de extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos, e incluso, se le está enjuiciando en una corte distinta, comentó. Recordó que Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán Loera por dos procesos radicados en las Cortes Federales de California y Texas. Rodríguez aseguró que el juicio de extradición se llevó a cabo por esos dos casos y de manera sorpresiva se le entregó por cargos que enfrentaba en Nueva York y que son por los que ahora lo están juzgando en el vecino país del norte. La respuesta del gobierno. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este jueves que el asunto de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán ya fue resuelto por el Poder Judicial Federal, instancia que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. En un comunicado, Relaciones Exteriores reiteró que Guzmán Loera fue extraditado de conformidad con lo establecido por el Tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos. Esto luego de que la defensa del capo en México pidiera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una corte de Nueva York. En este sentido, la Cancillería reiteró que el asunto ya había sido analizado y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 grado constitucional, la Secretaría emitirá la respuesta correspondiente a la petición por escrito y se notificará al domicilio indicado para ello. El Chapo contrata a abogado especialista en apelaciones. El nuevo abogado ha defendido a varios líderes criminales acusados, su especialidad son las apelaciones justificadas y mociones legales. Un nuevo abogado quiere defender a El Chapo, se trata de Mark Fernich, quien ya presentó una solicitud ante la Corte para ser parte del equipo de defensa de Joaquín Loera. Mark Fernich presentó este lunes una solicitud para ser parte del equipo de defensa de El Chapo. El abogado es especialista en apelaciones sofisticadas y mociones legales que pueden presentar cargos a nivel de juicio o allanar el camino para futuras apelaciones, así lo describe en su currículum vitae. Pero, ¿de qué se encargará Fernich? El nuevo abogado de El Chapo le dará forma a la propuesta que pedirá al juez Brian Cogan Sibre la reposición del juicio contra el sinaloense. La lista de clientes anteriores de Fernich incluye a Gigi Jordan, madre condenada por matar a su hijo autista y varios líderes criminales acusados. Juicio al El Chapo Guzmán. Los abogados del narco mexicano buscarán un nuevo juicio en Estados Unidos. El señor Guzmán tiene la intención de presentar una moción para un nuevo juicio.
Así se lo informó este viernes Eduardo Valareso, abogado Joaquín El Chapo Guzmán, al juez estadounidense Brian Cogan en una carta. En la misiva, a la que tuvo acceso BBC Mundo, se precisa que el reclamo se basará en un artículo de portal de noticias Vice News que informó que miembros del jurado que declaró culpable al capo mexicano hace unos días habrían desobedecido las instrucciones del juez. Expertos señalan que es poco probable que el Chapo tenga un nuevo juicio, a menos que se pruebe efectivamente que el jurado actuó en base a un determinado prejuicio. Vice News publicó el miércoles declaraciones de un miembro anónimo del jurado de El Chapo, que afirmó que integrantes del panel popular accedieron a información de prensa y de las redes sociales sobre el caso mientras transcurría el proceso. Durante los más de 3 meses de juicio, el juez Cogan pidió a los miembros del jurado que evitaran seguir la cobertura mediática del caso o buscar información del mismo en Internet, para que su veredicto se basara solo en evidencia vertida en la corte. Escéptico. El Chapo fue hallado culpable de los 10 cargos por narcotráfico que enfrentaba por unanimidad del jurado el 12 de febrero y quedó expuesto a una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Ese fue el punto final de lo que era considerado desde su inicio el mayor juicio por drogas en la historia de un proceso que marca el destino del narco más buscado y célebre de este siglo. Tanto la fiscalía como la defensa admitieron al final del juicio que hubo una avalancha de evidencia contra Guzmán, cuyos abogados indicaron, sin embargo, que evaluarían apelar. El día que el Chapo Guzmán casi se accidenta en un avión y otras sorprendentes anécdotas de narcos relatadas en el juicio en Nueva York. ¿Por qué las revelaciones en el juicio contra el Chapo Guzmán no escandalizan a los mexicanos? La identidad de los 12 miembros titulares y 6 suplentes del jurado se mantuvo en secreto durante el juicio por motivos de seguridad, aunque tras el veredicto, el juez les dijo que podían revelar su participación en el caso si lo deseaban. También felicitó al jurado por la forma en la que verificó los cargos presentados por el gobierno estadounidense, con varias solicitudes de testimonios y pruebas durante las deliberaciones secretas. Me hace sentir orgulloso de ser estadounidense, afirmó Cogan tras recordar que este es uno de los pocos países que confía juicios de este tipo a jurados populares. Vice News informó que el integrante del jurado que formuló las declaraciones de forma anónima contactó al medio por iniciativa propia y que la entrevista fue por videollamada. También advirtió que partes de sus afirmaciones no pudieron ser verificadas independientemente, porque es el único miembro del jurado que habló públicamente. Valareso, el abogado de El Chapo, solicitó en su carta al juez Cogan que el plazo de 14 días para reclamar un nuevo juicio sea prolongado 30 días desde el 26 de febrero. También anunció que la defensa solicitará una audiencia para determinar el alcance del presunto mal comportamiento del jurado. Duncan Levin, un ex fiscal federal en el distrito de Nueva York donde fue juzgado Guzmán, sostiene que si es verdad, es muy preocupante que los jurados accedan a información a la que se supone que no debían acceder. Pero, en diálogo con BBC Mundo, advierte que eso no garantizaría necesariamente un nuevo juicio para el Chapo. La pregunta es, ¿llegaron a un veredicto de culpabilidad por los medios de comunicación que leyeron o por la evidencia en el juicio? Pregunta Levin, que actualmente es socio de la firma de abogacía Tucker Levin. Soy escéptico de que el juez conceda un nuevo juicio, agrega. Pero si el jurado accedió a información que no debía y eso contribuyó al veredicto, entonces debería haber un nuevo juicio.
El Chapo le pide ayuda a AMLO y así le respondió el gobierno. La defensa en México de Joaquín El Chapo Guzmán Loera le pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una corte de Nueva York. Advirtieron que el procedimiento que realizó la administración de Enrique Peña Nieto resulta ilegal y violatoria de los derechos humanos en agravio de Guzmán Loera y su familia. En entrevista telefónica con El Financiero, el abogado José Refugio Rodríguez dijo este jueves que desde diciembre pasado, con el inicio de la nueva administración federal, se presentó un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, pidiendo una revisión y anulación del procedimiento. Se hizo esta solicitud porque a todas luces fue un procedimiento ilegal y violatorial de derechos humanos, porque se le extraditó por delitos que no estaban previstos en la solicitud de extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos, e incluso, se le está enjuiciando en una corte distinta, comentó. Recordó que Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán Loera por dos procesos radicados en las Cortes Federales de California y Texas. Rodríguez aseguró que el juicio de extradición se llevó a cabo por esos dos casos y de manera sorpresiva se le entregó por cargos que enfrentaba en Nueva York y que son por los que ahora lo están juzgando en el vecino país del norte. La respuesta del gobierno. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este jueves que el asunto de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán ya fue resuelto por el Poder Judicial Federal, instancia que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. En un comunicado, Relaciones Exteriores reiteró que Guzmán Loera fue extraditado de conformidad con lo establecido por el Tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos. Esto luego de que la defensa del capo en México pidiera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una corte de Nueva York. En este sentido, la Cancillería reiteró que el asunto ya había sido analizado y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 grado constitucional, la Secretaría emitirá la respuesta correspondiente a la petición por escrito y se notificará al domicilio indicado para ello. El Chapo contrata a abogado especialista en apelaciones. El nuevo abogado ha defendido a varios líderes criminales acusados. Su especialidad son las apelaciones justificadas y mociones legales. Un nuevo abogado quiere defender a El Chapo. Se trata de Mark Fernich, quien ya presentó una solicitud ante la Corte para ser parte del equipo de defensa de Joaquín Loera. Mark Fernich presentó este lunes una solicitud para ser parte del equipo de defensa de El Chapo. El abogado es especialista en apelaciones sofisticadas y mociones legales que pueden presentar cargos a nivel de juicio o allanar el camino para futuras apelaciones, así lo describe en su currículum vitae. Pero, ¿de qué se encargará Fernich? El nuevo abogado de El Chapo le dará forma a la propuesta que pedirá al juez Brian Cogan sobre la reposición del juicio contra el sinaloense. La lista de clientes anteriores de Fernich incluye a Gigi Jordan, madre condenada por matar a su hijo autista y varios líderes criminales acusados. Juicio al El Chapo Guzmán. Los abogados del narco mexicano buscarán un nuevo juicio en Estados Unidos. El señor Guzmán tiene la intención de presentar una moción para un nuevo juicio. Así se lo informó este viernes Eduardo Valareso, abogado Joaquín El Chapo Guzmán, al juez estadounidense Brian Cogan en una carta. En la misiva,
a la que tuvo acceso BBC Mundo, se precisa que el reclamo se basará en un artículo de portal de noticias Vice News que informó que miembros del jurado que declaró culpable al capo mexicano hace unos días habrían desobedecido las instrucciones del juez. Expertos señalan que es poco probable que el Chapo tenga un nuevo juicio, a menos que se pruebe efectivamente que el jurado actuó en base a un determinado prejuicio. Vice News publicó el miércoles declaraciones de un miembro anónimo del jurado de El Chapo, que afirmó que integrantes del panel popular accedieron a información de prensa y de las redes sociales sobre el caso mientras transcurría el proceso. Durante los más de 3 meses de juicio, el juez Kogan pidió a los miembros del jurado que evitaran seguir la cobertura mediática del caso o buscar información del mismo en Internet, para que su veredicto se basara solo en evidencia vertida en la corte. Escéptico. Fue hallado culpable de los 10 cargos por narcotráfico que enfrentaba por unanimidad el jurado el 12 de febrero y quedó expuesto a una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Ese fue el punto final de lo que era considerado desde su inicio el mayor juicio por drogas en la historia de un proceso que marca el destino del narco más buscado y célebre de este siglo. Tanto la fiscalía como la defensa admitieron al final del juicio que hubo una avalancha de evidencia contra Guzmán, cuyos abogados indicaron, sin embargo, que evaluarían apelar. El día que el Chapo Guzmán casi se accidenta en un avión y otras sorprendentes anécdotas de narcos relatadas en el juicio en Nueva York. ¿Por qué las revelaciones en el juicio contra el Chapo Guzmán no escandalizan a los mexicanos? La identidad de los 12 miembros titulares y 6 suplentes del jurado se mantuvo en secreto durante el juicio por motivos de seguridad, aunque tras el veredicto, el juez les dijo que podían revelar su participación en el caso si lo deseaban. También felicitó al jurado por la forma en la que verificó los cargos presentados por el gobierno estadounidense, con varias solicitudes de testimonios y pruebas durante las deliberaciones secretas. Se sentir orgulloso de ser estadounidense, afirmó Kogan tras recordar que este es uno de los pocos países que confía juicios de este tipo a jurados populares. News informó que el integrante del jurado que formuló las declaraciones de forma anónima contactó al medio por iniciativa propia y que la entrevista fue por videollamada. También advirtió que partes de sus afirmaciones no pudieron ser verificadas independientemente, porque es el único miembro del jurado que habló públicamente. Para eso, el abogado de El Chapo solicitó en su carta al juez Kogan que el plazo de 14 días para reclamar un nuevo juicio sea prolongado 30 días desde el 26 de febrero. También anunció que la defensa solicitará una audiencia para determinar el alcance del presunto mal comportamiento del jurado. Duncan Levin, un ex fiscal federal en el distrito de Nueva York donde fue juzgado Guzmán, sostiene que si es verdad, es muy preocupante que los jurados accedan a información a la que se supone que no debían acceder. Pero, en diálogo con BBC Mundo, advierte que eso no garantizaría necesariamente un nuevo juicio para el Chapo. La pregunta es, ¿llegaron a un veredicto de culpabilidad por los medios de comunicación que leyeron o por la evidencia en el juicio? Pregunta Levin, que actualmente es socio de la firma de abogacía Tucker Levin. Soy escéptico de que el juez conceda un nuevo juicio, agrega. Pero si el jurado accedió a información que no debía y eso contribuyó al veredicto, entonces debería haber un nuevo juicio.